Bendiciones abundantes, qué bueno que están con nosotros en esta oportunidad, otra oportunidad para glorificar a Dios y para contenido de fe, de amor y de esperanza en este su canal de YouTube. Yo soy el pastor Jesús Manuel Torres. Suscríbase a nuestro canal y prepare su vida, su corazón, su mente, donde quiera que nos esté viendo, porque como prometimos, ha regresado, está de regreso con nosotros un gran amigo, predicador de la palabra del Señor, pastor, conferencista, diseñador de imagen y hoy autor de una novela titulada Priscila, que le presentamos en una primera parte de nuestra entrevista con nuestro amigo Vicente Martínez, que ya está con nosotros. Vicente, qué privilegio recibirte otra vez. Gracias por regresar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad y ese público tan exquisito. Gracias, gracias. Bueno, nos quedamos hablando de varias cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con tu vida. Hablamos de quién era Priscila. Hablamos de la novela que están viendo en pantalla y de hecho hay un QR code que usted va a ver en este momento en la pantalla y usted en ese QR code puede escanearlo y puede llegar directamente a la obra literaria Priscila, que tiene parte de la historia de nuestro amigo y amado amigo Vicente Martínez, que hoy vamos a entrar en más detalles de esta historia y unos capítulos bien interesantes, pero usted comente a través de todas las plataformas donde nos está viendo. Y también compártanos su petición de oración, porque hemos hecho este contenido también para orar con Vicente y para que juntos oremos, porque Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios de la luz. Y como dice este ejemplar de la novela Priscila, de la oscuridad a la luz solo hay un paso y es la fe en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar con Vicente, de varias cosas. Primero, quisiera que entráramos al detalle de cuándo fue el antes y el después en la vida de Priscila, para cambiar nuevamente y ser Vicente y empezar ese proceso de restauración. ¿Cuál tú dirías que es el proceso o ese momento clave? Es cuando Dios me guardó de la muerte. Porque en el caso, yo tengo esta experiencia con el Señor en un apartamento en Nueva York, vestido de mujer. Y de momento yo veo que Dios empieza a hablar a mi corazón, de que Dios era un Dios real. Mi tía siempre me hablaba del Señor, me decía de lo maravilloso que Él era, pero no es lo mismo cuando alguien te lo cuenta a cuando tú lo experimentas y lo vives. Y en ese momento llegó un momento, pues fue vital, porque en un apartamento en Nueva York, Dios empieza a hablarme y yo le decía, Señor, yo me siento de esta manera, yo necesito que tú me saques de esta situación en la cual estoy viviendo, porque yo estaba muy confundido. Y yo me acuerdo que Dios empieza a hablar a mi corazón y a decirme que me amaba, que tenía un plan conmigo, que tenía una agenda. Y yo me acuerdo que con la persona con quien yo vivía en ese momento, le comento de que Dios había hablado a mi corazón y que yo iba a ir a Puerto Rico y iba a tener una experiencia con el Señor. Él no lo entendía, yo tampoco lo entendía, pero yo estaba siguiendo, yo estaba obedeciendo a ese sentir. Yo me acuerdo que cuando llego a Puerto Rico, yo llego un 29 de diciembre del 1987. 2 meses más tarde, estando en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce, era una barriada, y siento aquella voz que me dice, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Para personas que pues sintonizan hoy por primera vez, yo era un transexual, tenía seno, me vestía de mujer las 24 horas, me llamaba Priscila. Y en ese momento yo estaba con 2 amigos que eran mis mejores, eran mis hermanos. Ellos vestían de hombre, eran gay también, pero yo vestía de mujer. Cuando yo siento esa voz, yo nunca se me olvida que yo empecé con esa insistencia. Lléveme a mi casa, que yo mañana tengo que trabajar, y no entendía. Y esa insistencia. Cuando ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos y subo las escaleras y siento aquella voz dentro de mí que me dice, tú no los vas a volver a ver. Y yo pues pensaba que era el efecto de la marihuana que había consumido. Cuando ellos me escuchaste que te dijeron, no lo vas a volver a ver. No los vas a volver a ver. Y yo pensé que era el efecto de la marihuana. Cuando subo las escaleras, pues no hice caso. Ellos me dejaron ese día a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Y en ese momento eso fue lo que me marcó. Me marcó porque ya yo entendí de que Dios me estaba dando una oportunidad de vida, de que Dios era real. Porque a veces una cosa es lo que te cuentan de Dios y otra cosa es cuando tú tienes esa experiencia con Dios. Y yo quería cada vez más buscarlo. Yo me acuerdo
hombre de Dios y público maravilloso. Yo voy a la iglesia buscando la salvación de esos amigos míos. Porque yo había sido criado en la iglesia tradicional y decían que tú podías sacar a una persona de pena y llevarla a descansar. Pero yo estaba equivocado, porque la salvación es individual y es en vida. Cuando yo llego a la iglesia, llego vestido de mujer, en el cual era en una sala de una casa, pero lo más que me impactó era que esa gente estaban buscando allí a Dios, estaban alabando al Señor y ellos no estaban pendientes a mí. Ellos estaban pendientes en alabar a Dios. Y mientras pasaba eso, Dios estaba trabajando conmigo. Y en ese momento sentí ese cambio en mi corazón. Y bueno, yo me imagino que en los años 80 entrar de mujer, un hombre vestido de mujer a una iglesia, eso causa un espectáculo. ¿Cómo reaccionó la gente? Ellos, mis dos hermanos, ya iban a esa iglesia. Entonces, pues por ende, ya ellos sabían quién yo era y eso. Pero cuando yo llego, ellos no me hacían caso. Ellos estaban pendientes a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran estado pendientes a mí, pues hubieran desenfocado claro, lo que Dios quería hacer. Y en ese momento yo empecé a alabarle a Dios. Algo que me impactó era que mis ojos eran como una fuente, que no paraban de llorar. Pero no era una lágrima de dolor, era una fuente que yo sentía que era como si estuvieran limpiando de adentro para afuera. Y no lo entendía, pero sabía que algo estaba sucediendo. En ese momento cuando hacen el llamado, yo acepto al Señor como mi Salvador. Pero ahí no se quedó todo, ahí comenzaba todo. Porque Jesús Manuel y público exquisito, había que cambiar tantas cosas. Era cambiar lo que había en mi mente, porque quitarme la ropa de mujer era fácil, quitarme la ropa, vestirme de hombre fue fácil, hacerme cirugía plástica para quitarme los senos también era fácil. O sea, tuviste que pasar por cirugías para removerte cosas que te habías puesto. Correcto, pero era trabajar con mi mente. Trabajar con todo aquello que yo había aprendido, con todas esas conductas. Fui libertado espiritualmente, pero hay una conducta aprendida que había que desprogramar de mi computadora. Y en ese momento es ver a Dios trabajar en mí, trabajar todas esas adicciones sexuales, adicciones pecaminosas que me habían alejado de Dios. Dios lo que me estaba era atrayendo a Él. ¿Por qué en uno de los capítulos, y estoy hablando con Vicente Martínez, diseñador de imagen, de famosos artistas, pastor, conferencista, autor de libros, y que está con nosotros presentándonos esta obra que está en pantalla, titulada Priscila, que era el nombre que utilizaba cuando era un transexual que se prostituía en las calles de Nueva York. Y así de fuerte como es esta historia, particularmente también el amor de Dios, ya vemos cómo cambió y empezó a cambiar esa historia, aunque Vicente reconoce que hubo una lucha para poder salir de adicciones sexuales, de adicciones mentales, que no era tan fácil como cambiar de ropa de hombre o de mujer a hombre, sino era toda una programación que necesitaba restauración. De hecho, en la primera entrevista que hicimos, aquí está en el canal de YouTube, usted puede buscarla y va a escuchar cuando Vicente cuenta de dónde era el origen que generó muchas de las cosas que él pasó y por qué se refugió en este tipo de conducta al ser tocado sexualmente cuando niño, al presenciar el asesinato de su padre por manos de su madre. O sea, traumas que fueron muy fuertes en la vida de este hombre de Dios y que pudo vencer todas esas adicciones. Y ya desde el año 1986 o 87... 88 tengo la experiencia con 88 tiene esta experiencia con el Señor y ahí la vida empieza a cambiar. Pero ya que estamos ahí en la novela, que de hecho ahí está el QR code donde la gente puede escanearlo para tener esta novela impresionante sobre esta historia. Dentro de la novela hablas de un capítulo que es la lucha entre dos amores. ¿Por qué dedicas un capítulo a ese título que te encontrabas entre dos amores? ¿Cuáles eran esos dos amores? Esos dos amores era el de mi mamá, pero también era el amor que yo tenía por esa persona que había conocido, en el cual hay momentos dados que uno, cuando tú te enamoras, tú te olvidas aún de tus bases. Aún mismo no te importa hacer lo que tengas que hacer por ese amor. Y en ese momento yo tenía esa batalla,
Mi mamá sabía lo que yo estaba experimentando, lo que yo estaba viviendo. Yo apenas tenía 17 años cuando yo me voy a vivir a Nueva York con esta persona. Mi mamá me dio permiso, pero en medio del proceso yo tenía era este conflicto porque él era un hombre abusador, él era una persona maltratante y yo prefería el abuso, el maltrato que el vivir con mi mamá. Y hay momentos dados que nos pasa eso, en el cual a veces inconscientemente caemos en un masoquismo, en el cual estamos dispuestos a aguantar lo que sea por esa persona que amo, sabiendo de que no me conviene. Y eso es lo que pasaba conmigo. Y yo lo llevo en la novela, en el cual como yo tenía esa batalla entre esos dos amores, pero a la hora de verla, quien verdaderamente me amaba era mi madre. La otra persona me utilizaba sexualmente, se podía utilizar a través de buscar diversas cosas por beneficio de esa persona, pero en el caso de mi mamá, me amaba como ese amor de madre, ese amor puro, que quería lo mejor para mí. A veces no te lo llevan de la mejor manera. Porque como hablaba en el programa anterior, mi mamá era abusiva en la forma que me trataba, las pelas que me daba, pero ella me las daba era desde su frustración de ver y saber hacia dónde iba su hijo y cómo iba a terminar. Vicente, tu papá falleció, fue algo doloroso en tu familia, hubo un asesinato, tu mamá se entrega a las autoridades, nos contaste eso en la primera entrevista que está aquí en el canal de YouTube. Te levantas y ahora empiezas a ser libre por medio de la obra de Cristo en tu vida, en una iglesia, vestido de mujer. Cuando ves el pasado, tanto tu mamá como tu papá, los dos fallecieron, ¿ellos llegaron a ver tu cambio? No. Porque mi papá muere cuando yo tengo 5 años y mi mamá muere cuando yo tengo 17. Yo te voy a decir algo. En mí literalmente se ha cumplido lo que dice el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Yo necesitaba sentirme amado. Mi papá, pues, dentro de todo, al tener la vida que él llevaba, porque él era como si fuera un vándalo, él era una persona abusiva, no sentía ese cariño. Mi mamá, pues, basado en la frustración que tenía conmigo, tampoco yo sentía ese cariño. Pero hubo uno que se encargó de amarme. Hubo uno de estar ahí presente. Hubo uno que no le importó sacarme de donde yo estaba, de ensuciar sus manos para sacarme desde el fango donde yo estaba. ¿Sabes, Jesús Manuel? Cuando yo aún me prostituía en la 15 y vestía de mujer y estaba en el estilo de vida que yo estaba, yo sentía que alguien me cuidaba. Yo sentía que había algo que me estaba cuidando, que me estaba protegiendo. Hubo una vez, nunca se me olvida, estando en Nueva York, el muchacho con quien yo vivía tuvo un problema con otro muchacho gay. Y ese muchacho gay vino y le dio, le dio una puñalada al amigo mío. Pero cuando yo estando vestido de mujer, él empieza a puñalearme toda esta parte de aquí y desbarató todo el codo y se fue corriendo y me cortó en el dedo índice. Cuando yo vi, todo el codo estaba roto, pero a mí no me había tocado ni una sola puñalada. Entonces yo estaba viendo cómo Dios me estaba guardando. No solamente eso, es que yo tenía una tía que había tenido una experiencia con el Señor. Y mi tía estaba batallando, mi tía estaba luchando, mi tía era guerreando. Esas madres que nos están escuchando, que hoy en día pueden decir, es que mi hijo o mi hija está en esta situación. ¿Sabes una cosa? Tú eres una guerrera, tú eres un guerrero. Y para Dios no hay nada imposible. Dios te ha dado una armadura. A veces hay que ir hasta lo más profundo del mismo infierno a sacar a nuestros hijos. Hay que hacerlo porque Dios va a estar contigo. Es entender que esa victoria ya tú la tienes porque ya Dios te dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tienes por qué temer. Tu hijo, tú sientes que estás yéndose por un precipicio, pues tú tienes la autoridad de parte del Señor de rescatarlo y traerlo a los pies de Cristo. Me ha tocado fuertemente lo que acabas de presentar. Porque a veces y me disculpa el público, ¿verdad? Que no son historias fuertes, ¿verdad? Para uno poder meterse en ellas y uno sentir el dolor que la persona con la que está hablando con uno siente.
en ese momento en particular y me remontaste a las calles de Nueva York y decirme que Dios estaba contigo mientras te prostituías. Me impacta mucho. Porque sé que es cierto. Y a veces nosotros predicamos un Dios que recibe a la gente cuando llega a la iglesia. Y que mientras la gente no llega a la iglesia, Dios no está. Oh, gloria a Dios. Y estamos bien lejos de la realidad. Y esa imagen que acabas de presentar, yo creo que lo dice todo. Dios estaba ahí, Amén. guardándote. Y estaba ahí para conocer lo que conocemos hoy. Y como dice, todo lo que Él hace es para su gloria y para glorificar su nombre. Y nos hace pensar, o sea, esto no es exclusivo de Vicente. Yo no probé nunca alcohol, no probé drogas, no probé nada absolutamente en mi vida, pero también tuve mis luchas, las tenemos, y Dios está ahí, dando fuerzas al que está cansado, multiplicando las fuerzas del que no tiene ninguna. Y esa es la experiencia, no importa, no hay pecado tan grande que nada nos podrá separar. Amén. Del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me imagino a Dios caminando las calles de Nueva York con su presencia, protegiéndote, y eso toca mi corazón profundamente. Y yo sé que hay alguien que Dios está tocando su corazón en esta hora y está diciendo, es verdad, Dios está aquí. Amén. Y tienes que reconocerlo y abrazar la gracia de Dios. Entonces, cuando escribes esta novela, Priscila, ya habías escrito otros libros que hablaban sobre tu vida. Te quisiera preguntar dos cosas. ¿Qué hace especial esta novela en particular, diferente a tus otros libros? Y te preguntaría también, cuando tú escribes estas historias, porque aquí hay fotos de tu papá, hay fotos de tu mamá, hay fotos tuyas cuando eras niño, ¿cuán difícil o cuán fácil se te hace ver esas fotos y empezar a escribir otra vez la historia de lo que eres y de lo que pasó en tu vida? Fíjate, al principio había mucho dolor. En los primeros libros hubo mucho dolor. El segundo libro, que se llamaba Cuando Vicente conoció a Priscila, que se me llevó a Don Francisco y a Sábado Gigante y fue a nivel internacional, en ese hubo mucho dolor porque tuve que confrontar muchas cosas en mi vida. Pero llega un momento dado que tú ves de dónde Dios te sacó y a de dónde Dios te ha traído. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Mi mamá me decía a mí que yo nunca iba a llegar a hacer nada, que yo no servía, que yo era una porquería. Pero descubrí que mi mamá se podía equivocar. Porque una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Sí, oh, gloria a Dios. Sí, Dios dice en su palabra que Él está con nosotros cual poderoso gigante. Y hay una presencia exquisita en este momento, en este lugar. ¿Sabes una cosa? A lo mejor tú puedes decir, es que ya en mí ya Dios tiene que estar cansado porque yo cuántas veces me he caído, le serví al Señor y me aparté de Dios. ¿Sabes una cosa? A Dios Dios no se cansa, Dios no es hombre, pero ¿sabes qué? Que Dios te ama, sea por la situación que estés viviendo, lo que estés atravesando, y eso lo he experimentado yo en el caminar. Yo llevo 38 años ininterrumpidamente de la mano de Dios, y no porque yo sea el super Vicente, es que yo descubrí que yo tenía que depender de Él. La identidad que yo necesitaba me la dio Él, porque yo soy hijo. Y como hijo sé quién soy yo en Dios y lo que Dios puede hacer contigo. Por eso ser especial en medio del proceso que puedas estar viviendo. Dios tiene todo el poder para levantarte y restaurarte. Amén. Amén. Déjenos en los comentarios si esto está tocando su vida. Y si es usted, acepta al Señor. Solo tiene que abrir su corazón y decirle, Jesús, abro mi corazón en esta hora para aceptarte, para que tú también trabajes conmigo. Y no importa el lugar donde estés, no importa el lugar de oscuridad donde estés. Te ofrecemos ese Dios que se encontró con Vicente Martínez y le abrió sus brazos y se encontró conmigo sin juzgarnos, para levantarnos y para reconstruir nuestra identidad. Y esa es mi próxima pregunta, Vicente. ¿Qué rol ahora, después de todos estos años, libre de adicciones, siendo un hombre
de Dios, que predica la palabra, siendo un pastor, escribiendo para que otros sanen. ¿Qué rol jugó Dios en la reconstrucción de tu identidad? Un todo. Porque fíjate, yo me acuerdo una vez que yo iba conduciendo el auto y la gente cuando yo me convertí al evangelio, no, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que dejar de vestirte de esta manera, tú tienes que ser de esta otra manera. Y yo me acuerdo unas palabras que Dios me dijo que me marcaron. El Señor me dijo, no me hagas hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Wow. Y yo entendí, porque es fácil yo decir, pues mira, esa persona no se ponga esa chaqueta, o esa persona se tiene que arreglar de esta manera como diseñador de imagen. Pero cuando trabajar con Vicente, trabajar con sus batallas, con sus monstruos, con tantas cosas, y tú saber que tienes que buscar sanar. Yes. Porque yo puedo llegar a mi casa, yo puedo estar con la gente, llego a mi casa, cierro la puerta y me encuentro conmigo. Pero ese vacío, aún mismo personas que vemos que pueden estarle sirviendo al Señor y están en depresiones, le sirven al Señor y están con pensamientos suicidas. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay áreas que todavía no hemos trabajado. Y en mi vida había unas áreas que yo no había trabajado, entonces yo las dejé en las manos del Señor. Yo tuve que sanar a mi mamá, mi relación con mi mamá. Mi mamá ya no estaba viva, pero yo tenía que sanar esa relación. Yo tenía que sanar mi autoestima, mi falta de identidad. Yo me acuerdo un día que yo estoy así sentado en la cama y el Señor me habla y me dice, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú para mí? Y digo, Señor, tú has sido grande, tú eres esto, tú eres lo otro. Y ahí me pude entender que yo para Dios soy hijo, y Él me ha lavado con su sangre, con esa sangre preciosa. El Señor dice en su palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No siempre la gente va a estar de acuerdo a tu imagen, como hablábamos al principio, o cómo tú te proyectas, pero lo más importante es lo que hay en tu corazón. ¿Quién conoce tu corazón? Aquel que lo creó, aquel que murió en la cruz del Calvario, que extendió sus brazos y dijo, consumado es. Y por Él es que estamos de pie, por Él es que somos salvos. ¿Qué sucede? No era quitarme la ropa de mujer y vestirme de hombre, era trabajar con mi corazón, con mi mente, con mis emociones, con mis batallas, para poder saber quién era yo en Dios. Si alguien nos está escuchando, nos está viendo en este momento y se quiere quedar en anónimo y no va a decir su nombre ni su situación porque son a veces, ¿verdad? No los culpo. Son situaciones vergonzosas. Hay que tener mucha valentía para hacer lo que tú has hecho, de abrir tu vida públicamente y expresar lo que sientes a través de la novela y a través de otros libros, lo que viviste, el abuso, el maltrato, todo esto, que lo usas para que la gente pueda tener esperanza, ¿no? No para autocomiserarte ni que la gente te tenga lástima, sino que siempre lo has hecho desde una perspectiva de fe. Pero si alguien nos está escuchando hoy y está diciendo, bueno, yo estoy pasando por eso, pero yo no sé cuál es el primer paso que tengo que dar. O sea, me avergüenza decirlo, me avergüenza confesarlo, o no sé a dónde tengo que ir o qué hacer para salir de esta vida como tú lo lograste. ¿Qué le dirías? Bueno, yo tuve una experiencia con Dios en un baño de un apartamento, vestido de mujer, porque Dios está tan cerca de ti como lo está tu piel. Y yo le dije, Señor, me siento de esta manera y necesito que tú me ayudes. Y Dios en medio de ese proceso me arropó con su manto de amor. A lo mejor eso es lo que tú estás viviendo. A lo mejor tú dices, es que Dios no me atrevo ni mirar hacia el cielo porque es que estoy viviendo una vida de pecado muy fuerte. Para Dios no hay nada imposible. Dios te dice que vengas a Él tal y como tú eres. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios va a romper cadenas, Dios va a romper ataduras, Dios va a romper adicciones, todo aquello. Yo me acuerdo una vez, recién convertido, yo llevaba como 2 o 3 meses y me dio un día que yo dije, ay, pues me fumé un tabaco de marihuana, nunca se me olvida. Y así mismo me fui a la iglesia y estoy sentado allí con ese tabaco de marihuana pulureando en mi mente, todavía estaba vestido de mujer. Y mi hermana estaba alabando al Señor, mi hermana estaba dirigiendo un devocional. Y yo me acuerdo que en aquel momento el Espíritu Santo la tomó y ella empezó a danzar. Y yo me quedé mirando y yo dije, oh, gloria a Jesús. Yo dije, oh, gloria a Dios. Yo dije, wow.
Eso que siente ella lo quiero sentir yo. Oh, gloria a Dios. Y en ese momento yo vi como Dios rompió todas esas cadenas. Aleluya. ¿Sabes? Oh, gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. A lo mejor tú estás pensando en el suicidio, a lo mejor tú estás pensando en tantas cosas, a lo mejor tú quieres terminar contigo y con la vida de tu familia, pero sabes una cosa, Dios te dice que hoy es día de salvación. Yes. Y Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere romper todas esas cadenas, todo aquello que te ata hoy es roto en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres libre por cuanto Dios te ha hecho libre, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Aproveche este momento y hágalo. El Señor es todopoderoso y es misericordioso. Me parece, Vicente, para cerrar, que has tocado un punto importante que puede cerrar esta conversación, y yo digo en forma de broma que Vicente tiene una historia que va a ser una enciclopedia que muchos tendrán que tomarse el tiempo de leer poco a poco, porque si él está de pie, usted no tiene excusa para estar de pie. Si Vicente está de pie, yo no tengo ninguna excusa ni ninguna razón para quejarme por lo que yo haya pasado, porque no he pasado ni un cuarto de las cosas que pasó Vicente, sin minimizar el dolor que cada persona pasa en la historia que vive. Pero ¿no te parece que hay gente que tienen el mismo caso tuyo o algo relacionado y de repente no quieren dar el primer paso de ir a la iglesia, de empezar una vida de fe porque tienen miedo a fracasar o tienen miedo a volver a caer? ¿Cómo tú lidiaste con eso, con la crítica, por ejemplo, de ir a una iglesia vestido de mujer? Me imagino que hubo gente que te marcó también dentro de la iglesia que dudó de tu testimonio y que han dudado de tu testimonio y de tu transformación. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Y qué le dices a esa persona que nos está viendo que tal vez tenga un miedo, un temor a fracasar y dice, no, yo no le puedo fallar a Dios, así que mejor me quedo como estoy? Sabes, Dios conoce el corazón. Dios conoce a cada uno de nosotros. En el camino yo he sido muy criticado, juzgado, aún por los mismos míos, aún por los mismos que pues, son hombres y mujeres de Dios, porque no van a entender el cambio en mi vida o no van a entender el proceso de Dios conmigo. Pero yo aprendí que quien me salvó a mí se llama Jesucristo. El ser humano siempre va a tratar de evaluarte y tirarte la vara bien alta. Pero Dios es tan maravilloso que Él quiere que tú lo único que vengas a Él. Y en el caso mío me pasó. Pero yo aprendí en medio de la circunstancia que estaba viviendo, era que el que me llamó tenía el poder para transformar. Y esto es como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Yo vivo hoy. Hoy yo estoy aquí, hoy estoy compartiendo con el hombre de Dios, hoy estoy llevando el testimonio, mañana es otro día. A veces estamos pensando, es que yo no voy a poder, ¿sabes una cosa? Estas no son tus fuerzas, son las fuerzas de Él. Pablo decía, hay un aguijón de parte de Satanás que me abofetea. Y le he orado a Dios repetidamente para que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque en medio de tu debilidad mi poder se perfecciona, pues me gozaré en mi aguijón. Pues sabes una cosa, sea lo que estés pasando, vas a ver a Dios manifestado en tu vida. Esto no depende de mis fuerzas, depende de Él, para que toda la gloria y la honra sea de Él. Amén. Debía hacer esta pregunta al principio, pero no la quiero dejar, aunque debía hacerla antes. ¿Te arrepientes de algo? Cuando miras ahora, Priscila, esta novela que escribiste, en lo personal, en lo muy profundo, dices, wow, me arrepiento de esto. Yo creo que cada cosa, cada experiencia que tú vives en la vida te da unas herramientas. Cuando yo veo tantas madres que se me acercan y me dicen, Vicente, mi hijo está pasando por lo que tú viviste y yo estoy sufriendo cuando veo a mi hijo en un cuarto con una depresión, cuando lo veo que me rechaza, que no quiere acercarse a mí porque está vistiendo o está llevando este estilo de vida, no me arrepiento de lo que viví, porque si yo puedo levantar a otros, valió la pena vivirlo. ¿Sabes una cosa? La vida del homosexualismo es una vida de mucho dolor, de muchos rechazos, de mucho bullying, de tantas situaciones difíciles. Pero, ¿sabes? Dios tiene el poder para darte la paz, para darte el consuelo y darte la fortaleza. Por eso, si lo que viví era necesario para levantar a otro, valió la pena vivirlo.
Sí, señor. Vicente Martínez, señores, aquí está. Ahí lo va a ver en pantalla, pero aquí lo tenemos en carpeta dura o en carpeta blanda, como usted lo prefiera. Ahí está Priscila. Esto está espectacular. De la oscuridad a la luz, un nuevo comienzo. La historia real que se mide a través de y atreverse a contarla, como lo ha hecho nuestro amigo Vicente Martínez. Búsquela en Amazon. Está disponible ahora, le llega directamente a su casa, a su oficina, o sorprenda a alguien con este regalo. Ahí está el QR code donde usted lo puede ordenar y puede ayudar también a que otros reciban la esperanza, la liberación y la sanidad que encontró nuestro amigo Vicente Martínez. Así que ya lo sabe, hoy tiene la asignación de buscarlo en Amazon y de poder regalárselo a alguien. Es un reto que le lanzamos. Esto no solamente se trata de un libro, se trata de una vida y se trata de que más vidas puedan encontrar esa transformación. Vicente, gracias por acompañarnos. Gracias y por estar con nosotros. Tus palabras finales a la gente que nos está viendo hoy. Bueno, si tú no has tenido una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy es el día de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor tu familiar puede estar viviendo esta situación, pero sabes una cosa, es tiempo de pararnos en la brecha y pelear por ellos. ¿Y cómo? Con la armadura que Dios te ha dado, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Jesús Manuel, y gracias a ese público tan exquisito. Gracias por bendecirnos con tu vida y gracias por darnos esperanza a los que estamos aquí siempre predicando y llevando este contenido y por tomar el tiempo de contarnos y abrirnos tu corazón. Gracias, Amén. Vicente. Gracias. Ya lo sabes, se llama Priscila, búsquelo en Amazon y por supuesto suscríbase a este canal. Hay un botoncito que dice Share. Ahí usted puede oprimir ahora mismo para enviarlo por texto, enviarlo por email, enviarlo a su familia, enviarlo al chat familiar, del trabajo, donde quiera, y para que nos pueda ayudar a que más vidas puedan encontrar la luz del Evangelio de Salvación. Suscríbase a nuestro canal y será hasta la próxima con el favor de Dios. Un abrazo directo al corazón.